Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Shunashi Soledad de la Rosa Alonso. Mi nombre es Patricia Damar Martínez Chicati. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Istmo. Y el día de hoy les enseñaremos y explicaremos la programación de un reloj analógico y otro digital, ambos realizados utilizando la clase Graphics en NetBeans. Así que comencemos. Como ya saben, para los que nos conocen, nuestra forma de explicar y presentar el proyecto consiste en primero ejecutar el programa para que vean su funcionamiento. En este caso, como yo les voy a explicar el reloj digital, entonces procedo a ejecutar este proyecto de reloj digital. Ejecutamos nuestro programa, le damos al botón de iniciar y como pueden ver se nos muestra el reloj que va avanzando en los segundos con respecto a la hora de nuestro sistema, como se puede mostrar. Ahora sí, pasemos a ver el código. Lo primero que se hace es crear un nuevo proyecto y dentro de eso crear una clase principal, que sería el main, en este caso reloj digital. Teniendo esta clase, lo primero que hacemos, creamos dos objetos, que es el del botón dibujar de tipo JButton y pizarrón, que es de tipo JPanel, para que podamos pintar nuestro reloj y el lugar donde se va a pintar el reloj. Asimismo, procedemos a crear un método que se llama publicVoid, crear interfaz de usuario, donde vamos a colocar el tamaño del pizarrón, las dimensiones, el color que va a tener nuestro pizarrón, el botón que va a ir el botón dibujar. Podemos agregarle un nombre. En este caso yo no le quise agregar algún nombre, sino que le agregué una imagen con el método imagen icon. Le seteo la imagen al botón y le doy un color, en este caso el cian. Agregamos nuestro pizarrón y nuestro botón a este método y le decimos que el botón dibujar va a tener un evento de tipo Action Listener. En el main vamos a mandar a visualizar la ventana, lo que vimos como tal el reloj. Le damos un tamaño de la ventana, que es la parte que vimos como grisecita, y con este código la mandamos a colocar en la parte central. Con este otro código lo hacemos visible, o sea que se vea para el usuario. Dado que la idea de este reloj consiste en utilizar la clase Graphics, usamos polígonos, y como nuestro reloj consiste en usar esta forma de diseño, entonces realizamos unas líneas que son una línea horizontal que en su momento se va a ir trasladando y la línea vertical que lleva el 0 o los números que en su momento igual se van a ir trasladando. Una vez creado estos dos polígonos principales, obtenemos el horario de nuestro sistema con la clase calendar y le decimos que obtenga el horario de nuestro sistema, de nuestra computadora. Creamos unas variables de tipo entero donde se va a guardar las horas, los minutos y los segundos. Posteriormente, para obtener la hora o para ir cambiando los polígonos de la hora, creamos un método llamado publicVoid hora y creamos un objeto llamado lápiz que va a escribir o va a pintar el pizarrón. Le seteamos un color, en este caso el verde, mandamos a traer el método calendar y le pedimos la hora que lo va a guardar en la variable hora. Esta variable hora la vamos a ir guardando en otra variable entera llamada número. Para refrescar o actualizar nuestros polígonos y que no se sobreescriban, creamos un método llamado refrescar h, en este caso para horas. Este método consiste en pintar un rectángulo que es de color negro para que vaya acorde a nuestra ventana donde estamos pintando los polígonos y le damos un tamaño solo en la parte donde se acomodan los polígonos para la hora. Es decir, cada que se ingresa una nueva hora se va a pintar ese rectángulo, se pinta la hora, se pinta el rectángulo, se va pintando la hora para que así no se vea como que se va reescribiendo encima. Una vez hecho esto, creamos los polígonos o más bien trasladamos los polígonos dependiendo de los valores que debemos utilizar. En este caso estamos creando el 0 en la primera posición. ¿Cuáles son las primeras posiciones
posiciones como 01, 02, 03, 04, 05, 06 hasta 09. Entonces le decimos que va a entrar cuando la hora esté en 0, o sea, que sea medianoche, que sean a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 3, hasta las 9 de la mañana. Va a pintar el primer 0 en una posición donde estamos trasladando algunos polígonos horizontales y verticales. Asimismo, ahora si el 1 está en la primera posición, es decir, a las 10, a las 11, 12, 13 horas, 14 horas, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya que nuestro sistema nos muestra el horario con un formato de 24 horas, lo estamos tomando así. Mientras el 1 sea alguno de estos números, entonces va a formar el polígono en la primera posición. Si el 1 está en segunda posición, pues se va a trasladar hacia un poco más hacia la derecha, cuando sean los números 11 o el 21 o el número 1. Y así mismo se va haciendo para los demás números, como está el 2 en primera posición, para el 20, 21, 22, 23, queda hasta 23, como recuerden, ahorita es para las horas. Trasladamos los horizontales y verticales para formar el número 2 en la primera posición, trasladamos asimismo para la segunda posición, es decir, que los trasladamos un poco más a la derecha, el 3 en la primera posición, no hay 3 en segunda posición, ya que recuerden, no hay hora 31, no hay hora 30, 32, entonces queda solo el 3 en primera posición con los números 3, 13, 23, el 4 en primera posición, el 5 en primera posición, y así vamos acomodando los polígonos dependiendo del número y el lugar en donde se va a acomodar, en este caso para las horas. Ahora bien, para los minutos sucede completamente lo mismo. Mandamos a llamar el método calendar y le pedimos que nos pase ahora los minutos del sistema a nuestra variable llamada minutos. Minutos lo vamos a guardar mientras en el entero número. Recuerden que no se va a sobreescribir con el de horas, ya que estamos creando como una nueva variable en un nuevo método. Entonces ahí no pasa nada, no hay choques. Y mandamos a refrescar de la misma manera con un método llamado refrescar m, actualizar. Al igual que el de horas, este método consiste en pintar un rectángulo en color negro en cierta posición donde se van modificando los minutos para que no se sobrescriban. Y sucede completamente lo mismo. Tenemos el número 0 que vamos a pintar en primera posición, trasladamos las horizontales. No lo podemos dejar como el anterior porque si no se sobrescribía sobre el de horas, entonces lo trasladamos todavía más a la derecha y así trasladamos el 1, el 2. Ahora aquí hay más comparaciones, ya que los minutos y segundos contienen hasta 59, o sea 59 minutos y 59 segundos. Lo diferente es que tenemos el número 3 en segunda posición, número 4, número 5 en segunda posición. Y lo vamos acomodando con respecto a vayamos a ocupar el espacio, que no se junte o se vea mejor estéticamente. Pues para los segundos igual no hay gran ciencia, se repite lo mismo, solo se manda a llamar el calendar que nos setee los segundos. Ahora pasamos los segundos a la variable número, refrescamos de la misma manera, creamos un rectángulo en color negro que vaya pintando primero rectángulo, luego el número, luego rectángulo, nuevo número y así sucesivamente. Aplicamos lo mismo del método de los minutos, otra vez los polígonos se van trasladando todavía más a la derecha, dando esa idea de que tenemos horas, minutos y segundos. Para los puntos que van entre las horas y los segundos, creamos un método de puntos. Entonces, al igual que los otros métodos como de refrescar hora, este va a tener círculos, los trasladamos en dos coordenadas X y Y un tamaño de 45 por 45, o sea que quede un círculo. Una vez hecho esto, pasamos ahora sí al botón que hace el evento, que es el botón iniciar, que es el de el Action Performance, y para actualizar la hora constantemente mandamos a setear el tiempo y que lo vaya actualizando con respecto, se vaya actualizando el tiempo de nuestro sistema. Al momento de ejecutar nuestro programa se escuchaba un sonido de fondo al momento que cambiaban los segundos. Mandamos a traer la clase audio clip y le creamos un objeto llamado sonido, sound en inglés, y le aplicamos el sonido. Le decimos que vamos a traer de esta clase porque en esta clase tenemos el audio. Le decimos de esta clase en recursos me traes el audio que se encuentra en la carpeta reloj digital y le decimos que le dé play, es decir, que lo reproduzca al momento de dar clic y que vayan avanzando los segundos. Mandamos a traer el método para puntos, el método para horas, minutos y segundos. Y tenemos un tree sleep para que vaya acorde cambiando cada segundo con respecto a nuestro sistema. Y bueno, eso es todo lo que se hace para realizar ese proyecto de reloj digital. Espero que la hayan entendido.
Yo voy a estar explicando el código correspondiente para el reloj analógico. Una vez creada la clase reloj analógico, se le hereda un JFrame y se declaran las variables, en este caso las de tipo color, que van a ser 8, las de tipo gradient paint, que van a ser 4, una variable tipo double llamado rad, que va a ser pi entre 30, y después se declaran las variables correspondientes a la hora, los minutos y los segundos. En la clase main se va a crear un objeto de la misma clase y se le va a asignar un tamaño, se va a centrar. Esto es para que se pueda visualizar el JFrame y esto es para poder dejar de correr la aplicación. Después en el método paint se le va a pasar un parámetro de tipo graphics y se va a llamar al método super para poder tener acceso a otros atributos. Después se va a crear un objeto de graphics 2D que se va a llamar G2, que va a heredar de la variable de graphics que se llama G. Se pone el anti-aliasing y se manda a traer el método diseño reloj y manecillas. En el método diseño reloj, de igual manera se vuelve a crear la variable de graphics 2D y se crean los objetos de color y se le asignan los parámetros. Y después se hace lo mismo para degradados. Después ya comenzamos a hacer el código correspondiente al diseño. En este caso, este pedazo de código es de la forma de la casita del reloj. Se crean dos arreglos, uno para las X y otro para las Y. Se pone un color y se dibuja un polígono relleno de 5 puntos. Después se pone otro color, se asigna un grosor de línea y se dibuja el contorno de esta misma figura ya con draw. Y asimismo para el techo, donde se utilizó un fill polygon y un draw polygon. Así igual también para la ventana se ocuparon dos rectángulos y dos arcos, uno relleno y otro de contorno. Y el código correspondiente a la decoración es lo que son las cositas que le cuelgan al reloj por la parte de abajo, donde para los primeros dos se utilizaron líneas y óvalos. Y para el tercero se ocupó un fill polígono y un fill oval. Después de eso se manda a traer al método reloj. El método reloj es el que contiene los gráficos correspondientes al reloj en sí que tiene la casita. Igual se crea una variable de graphics 2D, se le pone un color y se empieza a dibujar. Este es el primer círculo, el círculo más grande, que se hace con un fill oval. Y después se le dibuja un contorno con un grosor de 3. Y asimismo se crea el segundo círculo, nada más que en este caso va a ser puro óvalo relleno sin contorno. Y después se empiezan a dibujar los números. De la misma manera se cambia el color para los números. Se crea un objeto de la clase font con 3 parámetros, el primero correspondiente al tipo de letra, el segundo al estilo y el tercero al tamaño. Y después ya con drawstring se comienzan a dibujar los números. El drawstring también tiene 3 parámetros, el primero corresponde al número, el segundo al eje X y el tercero al eje Y. Y así se dibujan los 12. Y ya el set font nos imprime los números en el reloj. El siguiente pedazo de código corresponde a las marcas que van a estar ubicadas alrededor del reloj. Se le asigna un color y se crea un for que va a ir de 0 hasta menos 60. También se crea una variable tipo entero llamada inicio
y una condición if que dice que si el residuo del segundo entre 5 es igual a 0, la marca va a corresponder a las horas, que va a tener un grosor de 2 e inicio va a ser igual a 98 menos 7. Se van a crear dos variables, una para seno y otra para coseno, que va a ser igual a radian por segundo. El primer punto x, y, que va a ser igual a inicio por seno, y el segundo punto, que va a ser igual a 98 por seno y 98 por coseno. Después se dibuja una línea y a cada parámetro se le va a sumar las coordenadas x, y del centro del reloj respectivamente. Y dependiendo de que si la coordenada va a ser x, se le va a sumar 300, y si la coordenada corresponde a y, se le va a sumar 370. Y en un caso diferente, las líneas que se vayan a dibujar van a ser correspondientes a los de los segundos y va a tener un grosor de 1 e inicio va a ser igual a 100 menos 9. Y se vuelve a repetir lo mismo. En el método de las manecillas igual se crea un objeto de la clase graphics. Se declaran las variables que van a ser grados, radianes, seno y coseno. Y se crea un for que va a ir incrementando a partir de 1. Después se crea el objeto de la clase calendar. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestras variables de horas, minutos y segundos. Asignamos un color. Y en este pedazo de código vamos a dibujar lo que son las horas. Se le asigna un grosor, en este caso de 3. Y los grados van a ser igual a hora por 30, ya que a la hora de dividir 360 entre 12, nos da como resultado 30. Y después se pasan los grados a radianes. Se calcula el seno de los radianes y se multiplica por 34, que es el largo que va a tener la manecilla. Y se dibuja una línea que va a ir de 300, 370, que son las coordenadas correspondientes al centro del reloj. Y el segundo punto va a tener coordenadas de 300 más el seno, 370 menos el coseno. Y lo mismo se hace para los minutos. Le ponemos un grosor. Los grados van a ser igual a los minutos por 6. Aquí en lugar de tener un largo de 34 vamos a tener un largo de 38. Y la línea se dibuja igual que la de antes. Para los segundos se asigna un grosor más delgado. Y los grados van a ser igual a segundos por 6. Y va a tener un largo de 100 píxeles. Y se dibuja nuevamente la línea. Al final ya se le pone un try catch para que cada segundo se esté redibujando el reloj y siempre podamos ver las manecillas actualizadas. Y eso es todo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y la hayan entendido. Gracias por vernos.